Buenos días, aún. Terminé lo que es la parashá. Quiero saludar a todas las personas que miran estos videos, este canal, los del sur, Argentina, Chile, Bolivia, a los hermanos de esta comunidad que están en Canadá, que están en Estados Unidos, los que están en España. También las nuevas personas que se han ido añadiendo en Centroamérica, que me están escribiendo, en el Asia, en todos los lugares. Me están diciendo que, ¿por qué el nombre Beit Abba? Beit Abba, Beit es padre, es casa, perdón, casa, Abba, padre, porque yo considero de que no estamos volviendo al judaísmo tradicional, ortodoxo, o los nombres que tienen, que hay como 17 escuelas. Yo considero de que el llamamiento que el Eterno nos hace a través de Yahushua no es volvernos a ser judaísmo, judíos ortodoxos, es justamente volver a la casa del Padre. Yo considero que la casa del Padre tiene cabida para todos, hay moradas para todos, para judíos, para no judíos, para creyentes en Yeshua, para todos. Y voy a ir explicando en los detalles que vamos a ir mostrando. Beit Abba es eso, ya prácticamente yo soy de los primeros o uno de los primeros de hace muchos años que cuando había solo en Colombia la congregación mesiánica, la única era Jerusalén, yo soy miembro de esa, iniciamos al frente del Campiño, en el barrio Nicolás Ferman. No había más congregación mesiánica, por ahí estaba el rabino Aníbal, por el otro lado que estaba medio formándose, pero yo venía de Argentina, yo venía de Buenos Aires, ya conociendo las cosas hebreas años, estudiando, conociendo todo esto, y llegué a esta ciudad por medio de un pastor amigo que nos conocimos y me invitó a pastorear acá, un barrio en Bogotá. Yo era uno de los pastores asociados con él en el barrio Malibú, al norte, en la 100, eso es 119 con autopista norte. Ahí llegué, eh, ahí conocí a mi esposa prácticamente, me casé con ella y pues me quedé en este país. Y ya tengo 4 hermosos hijos. Y he sido uno de esos, llamémosle predicadores o maestros, que recorrió el país enseñando la palabra, enseñando las cosas hebreas, pero cuando comenzamos a enseñar, y realmente era complejo, complicado, porque nos trataban de hereje, personas que habían sido estudiantes míos, personas que yo había sido el pastor, el líder de ellos, de alguna manera nos comenzaron a vituperar, pero aquí está, han pasado muchos años y yo no he cambiado, no he sacado a Yahushua, más bien lo he fortalecido o me he fortalecido. Mucha gente ha pasado. Colombia, Bogotá, en general Colombia ha habido mucho estrago en este tema. Y también quiero aclarar eso, pero por ahorita estamos aclarando sobre el Satán. Esta es la cuarta conferencia que quiero dar y sin más preámbulo, continuemos, ¿correcto? Y como les había dicho, hay muchas tradiciones que no tienen sentido y esas tradiciones se vuelven creencias y esas creencias se vuelven doctrina. Y yo sé que es fuerte, es difícil porque mucha gente cree en el diablo, cree en los demonios, inclusive los ven, ¿ves? Y es difícil para ellos, no para uno, porque por las escrituras no lo puede mostrar ciertos aspectos. Ojo, y quiero aclarar, uno, creo y considero que sí existe una maldad, o hay maldad, pero en el reino espiritual. Claro, hay luz y hay tinieblas, claro, pero no creo en el concepto de Satanás doctrinalmente que la iglesia se inventó. Podemos saber en dónde inició, cuándo inició, quiénes fueron sus expositores, de a dónde viene todo este concepto de demoniología. Vamos a tomarlo en la última charla, voy a exponer eso. Eh, y, y por qué la iglesia cree en esas cosas y que hay manifestaciones espirituales, claro que sí. Así que vamos hoy en esta cuarta charla, vamos a aclarar un punto más. ¿Cuál es el punto que vamos a aclarar?
Por ejemplo, por esa falta de conocimiento o esa falta de conocer las raíces, el fundamento de las escrituras, se han dicho y se dicen tantas estupideces. Perdóneme la expresión, pero no encuentro otra palabra. Entonces la gente no creyente considera ignorancia que los que exponemos la palabra, los que enseñamos la escritura y vituperan de las escrituras por esa falsa predicación que no es correcta. Ejemplo, que la homosexualidad es un demonio. No, no es un demonio. No es un demonio. Y todo es un demonio. La droga es un demonio. No es un demonio. Son hábitos. En el caso de la homosexualidad son deseos. Simple. Deseos. Deseos. Y van a satisfacer sus deseos. Y toman sus decisiones. No más, pero no es un demonio. Escúcheme, por favor. Si un espíritu te hace pecar, si un demonio, entre comillas, que no es real, te hace pecar, tú tendrías excusa delante de Dios para decir, yo no fui. Yo soy libre de culpa, porque fue el demonio que me incitó, me llevó y me hizo pecar. Cualquiera de esas acciones que sea. Yo me acuerdo en Cali, allá en los años 98, cuando estaba en Fudor, el Ministerio de Liberación. Había escrito un señor, Frank Mazulo, el libro Cerdos en la Sala. Estaba en Centroamérica, Ronnie Chávez. Había una cantidad de gente que estaba expulsando demonios y entonces eso llega a la iglesia. Y en ciertos sectores, me acuerdo una vez que me invitaron a una congregación a predicar y la gente, cuando uno hablaba con la autoridad, la gente se caía. Y entonces el demonio y todo el mundo le caía encima. Hay una anécdota. Este es un predicador de aquí, nomás es colombiano, pero de la isla. Se me escapa el nombre. Que dice que en cierta ocasión él estaba invitado a predicar, pero estaba sentado en la primera silla, pero en esa iglesia no lo conocía nadie. Entonces, en un momento se le cayó el lapicero del bolsillo al piso y él va a recoger, pues es gordito, va a recoger su lapicero y de pronto pues se resbala y cae. Dice que en segundo le cayeron 4 hermanos y entonces fuera demonio, cobra demonio, fuera demonio. Y lo habían atacado de esa manera que él quedó todo perplejo. Y así que uno de ellos, de los liberadores, le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y creo que le dijo, Pedro. Y fue el espíritu de Pedro. Y dice, hasta el espíritu casi me lo sacan. En forma de anécdota. No es así. No es así. Que vomita, entonces o sea, si es un espíritu, no puede ser vómito, puede ser una manifestación, pero no puede ser vómito. Y lo que le estaba contando de Cali era que, porque a esa persona le gustaba bailar mucha salsa, pues en Cali es la capital de la salsa en Latinoamérica, en Colombia. Y entonces él decía que había un espíritu de salsa. ¿Cuál espíritu de salsa? Deseos, gustos, pero no espíritu de salsa. ¿Correcto? Ahora, eso no es posible. Pero dos, quiero aclarar, siguiente punto. Me hicieron una pregunta. ¿Un creyente puede ser poseído por un demonio? Creyente. Cuando hablo de creyente, estoy hablando de convertido, estoy hablando de nuevo nacimiento. Imposible. Imposible. Porque significa que si una persona está y reconoce al Eterno como su guía, está lleno de la presencia divina, en donde está la presencia divina no hay oscuridad. Un hombre, una mujer de Dios puede ser poseída, no. Posesión quiere decir tomar lugar. Y si en ese lugar está Dios, es imposible que haya. ¿Puede haber influencia? Sí, claro, espiritual. Que hay tipo de manifestaciones, sí, pero posesión no. Un no creyente puede ser poseído, sí, si él abre puerta, claro que sí. Claro, porque ahí no hay fortaleza espiritual, porque no ha nacido de nuevo, porque está a su merced de todo. Recuerde este pasaje que Yeshua dice que cuando el espíritu inmundo, traduce Reina Valera, porque la palabra hebrea, griega de allí, que atrae el hebrea, dice que el espíritu sale buscando reposo. Hay que entender eso. Y al no hallar reposo dice, volveré a mi casa y entraré. Volveré a mi casa, la casa, o sea, el cuerpo. Es figura de una casa, volveré a mi casa. Pero estamos hablando de una posesión. Posesión dándose a entender que toma control.
dominio, es su lugar, es su terreno. Puede pasar, pero a un creyente no. A uno creyente sí, claro que sí, puede pasar. Pero ojo, que hay que estudiar caso y específicamente. ¿He visto eso? Sí lo he visto. ¿He ministrado eso? Sí lo he ministrado. Por eso digo, sí creo que existe un reino o un mundo espiritual. Pero como reino como tal, no. Aunque la Biblia dice reino de las tinieblas, hay que aclarar eso. Hay que aclarar eso. Pero si hay un mundo espiritual y hay oscuridad, claro que sí. Como dicen aquí en Colombia, que las brujas existen, existen. ¿Cierto? ¿En dónde está? No lo sabemos. Pero que existen, existen. ¿Que la maldad hay? Claro que sí. Claro que sí. Pero que la doctrina demoníaca que se predica, que se enseña de posesión, no es correcta. Entonces vamos a aclarar. Vamos a aclarar. ¿Correcto? El 99,9% de estos actos son más emocionales y trauma de la niñez. El 99,9%. ¿Ves? Porque el endemoniado en Gadareno dice que estaba en su estado cabal. Quiere decir que cuando las fuerzas espirituales salieron de él, ojo, dice que había un hato de cerdos entrando a ellos. No eran los cerdos, para que entienda. ¿Había algo espiritual ahí? Sí, sí lo creo. Sí. Pero dice el texto bíblico que salieron y se introdujeron a los cerdos y se despeñan y se fueron para un barranco, se mataron. Pero no eran los cerdos, los demonios, ojo. Y eso, la palabra demonio, hay que aclararla también. Entonces, bajemos otra vez y entendamos. ¿Un espíritu te puede llevar a pecar? No. Porque tú y yo tomamos decisiones, porque es nuestro libre albedrío, porque es nuestra capacidad. Al no ser que sea poseído, y ya repito, un creyente no es posible, un no creyente sí, ahí sí queda esclavo de aquello, y si es esclavo pues no tiene voluntad. Mientras tú tengas voluntad, no estás sometido, no estás sujeto, estás en libertad de hacerlo. Entonces ahora todos le llaman demonio, todo es un demonio. No, no todo es un demonio, no todo es un demonio. ¿Por qué no todo es un demonio? Porque no lo es, no lo es. ¿Ves? Entonces eso hay que aclararlo. Hay que aceptar y hay que reconocer que la Biblia dice en el capítulo 1, verso 12 del libro de Santiago, del hermano de nuestra don Yahushua, que si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte del Eterno, porque el Eterno ni es tentado ni puede ser tentado por nada, sino que cada uno es tentado por la carne, dice, por su concupiscencia. Y la concupiscencia siendo atraída y seducida da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Quiere decir que no es un demonio, son tus deseos, mis deseos, nuestros deseos. Eso, la concupiscencia, la naturaleza, esa inclinación al mal es la que nos lleva y nos conlleva a estos violación del mandamiento, porque no hay una fortaleza, porque no hay una base, porque no hay un conocimiento, porque el conocimiento te libera, la conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Necesitas saber esto para que sepas que tú tienes control de tu vida, que no son tus emociones, que no son tus deseos, que el Señor te ha dado autoridad y que tú tienes un libre albedrío, tú tienes la autoridad. No te dejes someter, no dejes que tus emociones te lleven a pecar, no dejes que tus emociones te lleven a hacer cosas que tú no quieres hacer. El apóstol Pablo dice, y veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley pecado. Veo otra ley, o sea que hay otra naturaleza. Quiere decir el yacer jara. Veo una forma allí, pero no es un demonio. ¿Ves? No es un demonio. Simple y llanamente es tus propios deseos. Entonces el espíritu de la droga, el espíritu de la prostitución, el espíritu de esto, el espíritu de aquello. Ya, dejemos tanta ignorancia. Ya estamos en pleno siglo XXI. Y yo entiendo que eso viene más de Centroamérica y que donde hay todo eso del Caribe, que creen en tantas cosas. Y es la iglesia pentecostal, con todo respeto. Respeto porque son personas excelentes. Ojo, no estoy atacando doctrina ni iglesia, estoy atacando la ignorancia y la falta del conocimiento escritural. Eso sí, a las personas las respeto. Esa falta. Entonces todo es demonio, todo es malo. No, señores. Dice
que el pecado siendo, ¿quién es el que? Dios no es tentado ni puede ser tentado por nada, pero de tu propia concupiscencia. ¿Sabes por qué no se asume? Porque daríamos o nos daríamos cuenta que todo está en nosotros, en su mayoría. ¿Por qué no decir casi todo? ¿Cierto? Y que la debilidad, mire, es fácil predicar hacia afuera, arrepiéntete, pero es que el que se tiene que arrepentir es uno. Conviértete, el que tiene que convertirse es uno. Haz conforme a la voluntad de Dios, el que tiene que hacer es uno. Y cuando uno entienda esto, que el trabajo es interno, no externo, y cuando ya la obra del Señor está hecha aquí y hay una manifestación de Dios en nuestras vidas, y entonces tenemos esa luz, entonces transmitiremos la chispa divina. Y las otras personas creerán en el Dios Todopoderoso, en el Dios de Israel y en nuestro Adón Yahoshua cuando comencemos a caminar nosotros correctamente. ¿Qué significa eso? Ojo, voy a decir esto. Yahoshua en un momento dado, Jesús, trajo un mensaje. Era el mensajero de Dios. Trajo el mensaje de Dios a la humanidad. Pero en un momento dado, en su vida, se transformó en ese mensaje que él trajo para hacer el mensajero para hacer el mensaje. Ya la vida de él, lo que él hacía, lo que él comía, lo que él vivía, era el mensaje. Para allá vamos. Y es hora que Dios hable, como está escrito, como si Dios rogase por medio nuestro, arrepentidos. Y es hora que Dios hable. Porque hasta aquí hemos hablado nosotros, hasta aquí hemos hecho hasta para vender nosotros. Y es hora que Dios es real. Y es hora que Dios tome control de todo esto. Shalom. Bendiciones. Continuamos. Estamos en Shabbat. Es el mediodía. Al cierre de Shabbat vamos a traer otra palabra. Posiblemente antes, si tengo tiempo. Tengo a las 3 de la tarde para hacer la oración de lo que es Minja. Yo sigo las tradiciones que no contradigan la Torá y que la mayoría no las contradicen. Hay unas cosas que sí, también vamos a explicarla con tiempo. Y los bendigo. Suscríbase al canal y permita ser bendecido. ¿Correcto? Shalom.